La lluvia caía oblicua, como si el cielo estuviera demasiado cansado para llorar derecho. Golpeaba los contenedores oxidados del puerto de Valparaíso con un ruido metálico que parecía un tambor roto. Entre los montones de basura y redes abandonadas, Gris avanzaba cojeando ligeramente de la pata trasera izquierda, una vieja herida que nunca cerró bien y que ahora le dolía cuando el frío se metía en los huesos. Olía a todo lo que los humanos tiran cuando ya no sirve: pescado podrido, aceite quemado, pañales sucios, sueños rotos. Gris sabía distinguirlos perfectamente. Llevaba años clasificando la ciudad por sus olores, como quien lee un mapa escrito en hedor. Esa noche el aire traía algo más, el olor dulzón y metálico de la muerte cercana. La encontró dentro de un contenedor verde, medio volcado. Era una perra vieja, de raza indefinida, con el hocico completamente blanco y los ojos cubiertos por una película lechosa. Respiraba apenas, con un silbido húmedo que salía de su pecho como si tuviera una flauta rota dentro. Gris se acercó despacio. No porque tuviera miedo, tenía hambre, y los moribundos a veces llevan comida en el estómago. La vieja levantó la cabeza con esfuerzo. No queda nada, feo, dijo con una voz que parecía grava mojada. Me comí hasta las tripas de un gato hace 3 días. Gris se quedó quieto. No le gustaba que lo llamaran feo, aunque era verdad. Su oreja derecha colgaba más baja que la izquierda, la cola se le había partido en un accidente con un camión y había soldado torcida, y las manchas de su pelaje parecían mapas de países que nadie quería visitar. Los cachorros bonitos de su camada habían encontrado casa en menos de una semana. A él lo dejaron en la caja con una nota. Este salió mal. La perra vieja tosió una risa rota. ¿Sabes por qué los humanos nos tiran, verdad? Porque nos miran y no ven nada que les recuerde a ellos mismos. Tú eres demasiado sincero, Gris. Tu cara dice la verdad, que el mundo es una mierda. Él se sentó a su lado. El agua le caía encima y resbalaba por su lomo como si ni siquiera quisiera tocarlo. La vieja siguió hablando, más para sí misma que para él. Yo tuve nombre una vez. Me llamaban Luna. Tenía collar rojo y una casa con jardín. Luego el niño creció, la mujer se fue, el hombre empezó a beber, y una noche me olvidaron afuera. Así de fácil. Un olvido y ya eres basura. Gris bajó la cabeza. Conocía esa historia en 1000 versiones distintas. La había vivido en cada patada, en cada piedra lanzada, en cada, fuera, perro sarnoso, que le gritaban los niños que luego pedían cachorritos tiernos en Navidad. La vieja jadeó más fuerte. Un hilo de sangre oscura le salió por la comisura del hocico. Dicen que los perros no lloramos, susurró. Mentira. Lloramos para adentro. Se nos hace un nudo aquí. Se tocó el pecho con la pata temblorosa, y nos ahogamos despacito. Después se quedó callada. Gris esperó. A veces los moribundos vuelven a hablar. Esta vez no. El cuerpo de la vieja se relajó de golpe, como si alguien hubiera cortado los hilos que la sostenían. Gris acercó el hocico a su cuello. Ya no olía a vida. Entonces pasó. Algo se rompió dentro de él, algo que llevaba años soldándose con odio y hambre. Abrió la boca y dejó salir un sonido que no era aullido, ni ladrido, ni gemido. Era un llanto sin lágrimas, un ruido roto que salía de lo más hondo de su garganta y se perdía entre la lluvia y los barcos lejanos. Lloró por la vieja, por sus hermanos adoptados, por todas las manos que lo habían apartado, por las noches que durmió encogido esperando un golpe que nunca llegaba porque ya nadie se molestaba en pegarle. Lloró porque estaba cansado de tener miedo. El sonido se elevó, se quebró, volvió a elevarse. Era horrible y hermoso al mismo tiempo, como un cristal haciéndose añicos muy despacio. Gris no sabía que alguien lo estaba escuchando. Detrás del muro medio derruido del muelle número 7, una niña de 11 años se tapaba la boca con las 2 manos para no hacer ruido. Llevaba un suéter 3 tallas más grande y el pelo enmarañado pegado a la cara por la lluvia. Sus ojos eran enormes, demasiado grandes para su cara pálida, y en ese momento brillaban con algo que no era miedo ni pena exactamente, sino reconocimiento. La niña se llamaba Alma. Y nunca había oído a nadie llorar así. Se quedó allí hasta que el llanto de Gris se fue apagando, hasta que el perro apoyó la cabeza sobre el cuerpo frío de la vieja y se quedó quieto, temblando bajo la lluvia que no paraba. Entonces Alma dio un paso atrás, con cuidado de no pisar los vidrios rotos, y corrió hacia el callejón que llevaba al bar de su padre. Corrió sin mirar atrás,
pero con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Cuando llegó a la pieza de arriba, donde dormía en un colchón manchado de cerveza y humo, se metió bajo la manta sin quitarse la ropa mojada. Se abrazó las rodillas y cerró los ojos. Todavía oía aquel sonido. Lo llevaba clavado en los oídos como una canción que no se puede sacar. Al día siguiente, cuando su padre seguía roncando en el sofá con la botella en la mano, Alma robó medio pan duro y un trozo de queso rancio de la cocina. Lo envolvió en papel de periódico y salió sin hacer ruido. El puerto estaba vacío a esa hora. Solo los gatos y las gaviotas se atrevían con la luz del amanecer. Alma caminó entre los contenedores hasta llegar al verde volcado. La vieja seguía allí, rígida. Gris no. Había arrastrado el cuerpo hasta un rincón más protegido y lo había cubierto con cartones, como quien hace una sepultura improvisada. Alma dejó el pan y el queso en el suelo, a unos metros. Retrocedió hasta pegarse a un poste oxidado y esperó. Pasó mucho rato. El sol empezó a calentar los charcos y a levantar olor a algas podridas. Entonces apareció Gris. Cojeaba más que la noche anterior, como si el frío le hubiera agarrotado la pata. La vio. Se quedó helado. Alma no se movió. Ni siquiera respiró fuerte. Solo lo miró con esos ojos que parecían tragarse la luz. Gris olió el pan. El hambre le apretó el estómago como una tenaza. Dio un paso. Otro. Se detuvo. Miró a la niña. Ella levantó muy despacio la mano, palma hacia arriba, sin amenaza. Gris retrocedió. Dio media vuelta y desapareció entre los contenedores. Alma no se enfadó. Sonrió apenas, con una sonrisa triste que no le cabía en la cara de niña. Te espero mañana, susurró al aire vacío. Esa noche, Gris se acostó en su madriguera debajo de un camión abandonado. El olor del pan robado todavía le bailaba en el hocico. Cerró los ojos y, por primera vez en años, soñó con una mano que no olía a miedo. Lo que Gris no sabía era que, en la pieza del piso de arriba del bar, Alma tampoco podía dormir. Se había quedado mirando el techo agrietado, escuchando los ronquidos de su padre y el ruido lejano del mar, y en la oscuridad, muy bajito, repetía una y otra vez: mañana te llevo más. Mañana no te vas a ir tan rápido. Te lo prometo. Ninguno de los dos imaginaba que ese era el primer día del resto de sus vidas. El bar se llamaba La Última Ola, aunque hacía años que nadie veía el mar desde sus ventanas empañadas de humo y salitre. Abajo, los marineros gritaban, las botellas chocaban y alguien siempre terminaba llorando o riéndose demasiado fuerte. Arriba, en el cuartucho que olía a fritanga vieja y a sudor de hombre, Alma contaba las grietas del techo como quien cuenta ovejas que nunca llegan. Tenía 11 años, pero parecía más pequeña porque apenas comía. Su padre decía que las niñas flacas no dan problemas. Cuando se emborrachaba, que era casi todas las noches, repetía que su mujer se había ido, porque tú saliste rara, como los perros callejeros que nadie quiere. Alma no sabía si era verdad. Solo sabía que a veces, sin aviso, el mundo se le apagaba. Los sonidos se iban lejos, las luces se volvían algodonosas y ella se quedaba ahí, de pie o sentada, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Los médicos del consultorio gratuito lo llamaban crisis de ausencia. Su padre lo llamaba hacerse la loca para joder. Lo único que la traía de vuelta rápido era el roce húmedo de una lengua de perro en la mano. Por eso, desde los 7 años, Alma alimentaba a cuantos callejeros podía. Les dejaba migajas detrás del bar, hablaba con ellos en susurros, les ponía nombres que nunca le decían a nadie. Pero ninguno se quedaba. Todos se iban en cuanto saciaban el hambre, hasta Gris. La segunda noche después del llanto, Alma volvió al puerto con medio pescado frito que había rescatado de un plato que un cliente no terminó. Lo llevó envuelto en servilletas sucias, apretándolo contra el pecho para que conservara el calor. La lluvia había parado, pero el aire estaba tan húmedo que parecía que respirabas agua. Gris la estaba esperando, no junto al contenedor, sino más lejos, sentado sobre una pila de palos rotos, mirando hacia el mar negro como si esperara un barco que nunca iba a llegar. Cuando oyó los pasos de la niña, volvió la cabeza despacio. Sus ojos reflejaban la única luz del muelle, una bombilla medio fundida que parpadeaba cada pocos segundos. Alma se detuvo a unos 5 metros. Abrió la servilleta y el olor del pescado llenó el aire. Gris tragó saliva tan fuerte que se le oyó.
Dio un paso. Otro. Se detuvo. La niña no se movió. Solo habló, con esa voz baja y ronca que tienen los niños que han aprendido a no gritar nunca: no te voy a tocar si no quieres. Solo, come. Por favor. Gris avanzó hasta el pescado. Lo olió. Miró a Alma. Olió otra vez. Luego, con una delicadeza que nadie hubiera esperado de un perro que parecía hecho de cicatrices y desconfianza, tomó el trozo con los dientes delanteros y retrocedió 3 pasos antes de masticar. Lo hizo rápido, casi con vergüenza, como si comer delante de alguien fuera un pecado. Alma se sentó en el suelo, cruzando las piernas. Sacó de su bolsillo un pedacito de pan que había guardado para ella y lo partió en 2. Se comió la mitad muy despacio y dejó la otra mitad en el suelo, entre los dos. Para que veas que no está envenenado, dijo, y sonrió apenas. Era la primera vez que Gris veía sonreír a un humano sin que fuera antes de pegarle. Pasaron así casi 1 hora. Alma hablaba en susurros. Le contó que su madre se había ido cuando ella tenía 5 años, que a veces su padre la encerraba en el cuarto cuando llegaba muy borracho, que le gustaba el olor del mar cuando no olía a pescado podrido. Gris no entendía todas las palabras, pero entendía el tono. Era el mismo que usaba la perra vieja cuando le hablaba de su jardín perdido. Cuando la bombilla del muelle se apagó del todo, Alma se levantó: mañana traigo más. Y un poco de agua limpia, ¿te parece? Gris la miró irse. No se movió hasta que la silueta pequeña desapareció entre los contenedores. Entonces se acercó al pedazo de pan que ella había dejado, lo olió largamente y, en vez de comérselo, lo llevó en la boca hasta su madriguera debajo del camión. Lo dejó allí, intacto, como quien guarda un tesoro. Los días siguientes fueron un ritual. Alma salía cuando su padre se dormía a la borrachera, a veces a las 2, a veces a las 4 de la mañana. Robaba lo que podía: cabezas de pescado, arroz endurecido, una vez hasta un trozo de carne que olía raro pero que Gris devoró igual. Se sentaban siempre en el mismo sitio. Ella hablaba. Él escuchaba. A veces se acercaba un poco más. Una noche, Alma extendió la mano muy despacio y Gris dejó que sus dedos rozaran apenas la punta de su oreja torcida. No se apartó. Tembló, pero no se apartó. Una madrugada, Alma llegó más tarde. Tenía un morado nuevo en el pómulo y cojeaba un poco. Gris lo olió antes de verla: sangre seca, miedo, alcohol barato. Cuando la niña se sentó, se quedó callada mucho rato. Gris se acercó hasta quedar a menos de 1 metro. Olió la herida del labio partido. Luego, con una lentitud infinita, apoyó la cabeza sobre la rodilla de Alma. Ella se quedó helada. Después, muy despacio, puso la mano sobre la cabeza del perro. Gris cerró los ojos. Por primera vez en su vida, alguien lo tocaba sin que doliera. Se quedaron así hasta que el cielo empezó a clarear. Entonces Alma se levantó, temblando. Tengo que volver antes de que despierte, susurró. Si no, no terminó la frase. Gris sí la entendió. Esa noche, cuando Alma llegó al cuartucho, su padre ya estaba despierto. La esperaba sentado en la cama, con los ojos inyectados en sangre y la correa de cuero en la mano. ¿Dónde mierda estabas, Alma? Ella intentó pasar de largo, pero él la agarró del brazo y la lanzó contra la pared. El golpe le sacó el aire. Empezó a gritarle cosas que ella ya había oído 1000 veces, que era una carga, que su madre se había ido por su culpa, que ojalá nunca hubiera nacido. Después vino la correa. 1, 2, 3 veces. Alma se hizo un ovillo en el suelo, esperando que terminara pronto. Cuando el hombre se cansó, la agarró del pelo y la arrastró hasta el armario ropero que usaba de castigo. Ahí te quedas hasta que aprendas, gruñó, y cerró con llave. La oscuridad era absoluta. Alma se abrazó las rodillas y trató de no llorar fuerte. Abajo, el bar seguía con su ruido, pero arriba solo se oía su respiración entrecortada y el latido de su propio miedo. Y entonces, desde la calle, llegó otro sonido. Primero fue un leve rasguño en la puerta del bar. Después un ladrido corto, seco, impaciente. Luego silencio. Y de nuevo el rasguño, más fuerte. Abajo, uno de los parroquianos gritó: algún perro del demonio está rayando la puerta. El padre de Alma, todavía con la furia en el cuerpo, bajó las escaleras dando tumbos. Abrió la puerta de golpe,
correa en mano, Gris estaba ahí, plantado en el umbral. Bajo la luz amarillenta del bar, parecía más grande, más oscuro, con los ojos brillando como carbones. No gruñó. No mostró los dientes. Solo miró al hombre fijamente, sin parpadear. El padre levantó la correa. Fuera, mierda de perro. Gris no se movió. Dio un paso hacia adelante. Algo en esa mirada hizo que el hombre vacilara. Bajó el brazo un segundo. Fue suficiente. Arriba, en el armario, Alma oyó los pasos de su padre que volvían a subir. Oyó la llave en la cerradura. La puerta se abrió y la luz del pasillo la cegó. Ese perro, masculló el hombre, con voz rara. Ese maldito perro está abajo y no se va. Alma se levantó despacio. Tenía sangre en la comisura de la boca, pero sus ojos brillaban. ¿Está aquí? Susurró, y antes de que su padre pudiera detenerla, corrió hacia la escalera. Gris seguía en el mismo sitio. Cuando vio a la niña bajar, cojeando, con la cara hinchada y los ojos llenos de lágrimas que aún no caían, dio un paso hacia ella. Solo uno. Pero fue suficiente. Alma se arrodilló en el suelo sucio del bar, delante de todos los borrachos que de pronto se habían quedado mudos, y abrió los brazos. Gris cruzó el umbral, y por primera vez en su vida, se dejó abrazar. La puerta del bar se cerró sola detrás de Gris con un golpe seco que resonó como un disparo. Dentro, el aire estaba tan cargado de humo y alcohol que hasta él, con su olfato acostumbrado a la podredumbre, sintió que le raspaba la garganta. Los hombres lo miraron como se mira a un fantasma que se equivocó de casa. Gris no les prestó atención. Solo tenía ojos para la niña arrodillada, temblando, con la mejilla hinchada y un hilo de sangre seca en el labio. Alma extendió los brazos. Gris dio los últimos pasos y hundió la cabeza en su pecho. Ella lo abrazó tan fuerte que le dolió la herida vieja de la costilla, pero no se movió. El calor del cuerpo de la niña era lo más parecido a una casa que había sentido nunca. Arriba, en la escalera, el padre los miraba con los ojos entrecerrados. La correa todavía colgaba floja en su mano derecha. ¿Qué mierda es esto?, dijo con la voz pastosa. ¿Ahora traes animales sarnosos a mi casa? Alma no respondió. Solo apretó más a Gris, como si pudiera meterlo dentro de sí misma y protegerlo de todo. El hombre bajó 2 escalones. El olor a alcohol y rabia llegaba antes que él. Suelta a esa cosa, Alma. Ya. Gris levantó la cabeza. Por primera vez mostró los dientes, pero no gruñó. Solo un leve destello blanco bajo la luz sucia. Fue suficiente. El padre se detuvo. Entonces alguien del bar soltó una carcajada. Mira al feo, parece que tiene más huevos que tú, Marcelo. La risa se contagió. El hombre se puso rojo. Dio un paso más, levantó la correa. Alma se puso de pie de un salto y se colocó delante de Gris. No lo toques. El golpe vino rápido. No fue la correa, fue el dorso de la mano, abierto, contra la cara de la niña. Alma cayó de lado, golpeándose la cabeza contra el suelo de madera astillada. Se quedó quieta, demasiado quieta. El mundo se volvió rojo para Gris. No pensó. Saltó, no hacia el hombre, eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido, sino hacia la niña. Se puso encima de ella, cubriéndola con su cuerpo flaco y lleno de costillas marcadas. Entonces sí miró al padre. Y ahí sí gruñó. Un gruñido bajo, profundo, que parecía salirle del centro mismo de la tierra. No era amenaza. Era promesa. El hombre levantó la correa otra vez, y se quedó congelado, porque en los ojos de Gris no había odio. Había algo mucho peor, certeza. La certeza absoluta de que, si volvía a tocar a la niña, uno de los dos no saldría vivo de ese bar. Y el hombre, por primera vez en años, dudó de quién sería. Uno de los parroquianos más viejos, un lobo de mar con la cara llena de cicatrices, se levantó despacio. Déjalos, Marcelo. El perro no muerde por morder. Solo protege lo suyo. Como todos, el padre soltó una risotada que sonó hueca. ¿Lo suyo? Es un perro callejero asqueroso, pero la correa bajó. Dio media vuelta y subió las escaleras dando portazos. Abajo, el silencio era tan denso que se oía el latido del corazón de Alma cuando empezó a volver en sí. Abrió los ojos. Lo primero que vio fue el pecho de Gris subiendo y bajando encima de ella. Lo segundo fue su lengua rozándole la mejilla con cuidado,
como quien limpia una herida muy delicada. «¿Estás aquí?», susurró ella, y empezó a llorar sin ruido. Gris se apartó apenas para que pudiera incorporarse. Alma se sentó en el suelo, rodeada de botas y piernas de hombres que de pronto parecían no saber dónde mirar. Uno de ellos, el viejo de las cicatrices, le tendió una servilleta sucia. «Límpiate, pequeña. Y llévate a tu amigo antes de que el idiota de arriba cambie de idea». Alma asintió. Tomó la servilleta, se limpió la sangre del labio y luego miró a Gris. «¿Vienes conmigo?». Gris se levantó. Cojeaba más que nunca, la pata herida le dolía horrores después del salto, pero no le importaba. La siguió, salieron a la calle. El aire frío de la madrugada les golpeó la cara como un bálsamo. Alma caminaba despacio, apoyándose en la pared. Gris iba pegado a su pierna izquierda, como si temiera que se cayera. No hablaron hasta llegar al muelle. Se sentaron en el mismo sitio de siempre, bajo la bombilla que ya no parpadeaba porque alguien la había cambiado. Alma se abrazó las rodillas. Gris se acostó a su lado, con la cabeza sobre las patas delanteras. «Gracias», dijo ella al fin, con la voz rota. Nadie había hecho eso por mí». Gris levantó la cabeza y le lamió la mano. Sabía a sal y a sangre. Se quedaron así hasta que el cielo empezó a teñirse de gris perla. Entonces Alma se puso de pie, tambaleándose un poco. «Tengo que volver antes de que despierte del todo. Si no, será peor». Gris se levantó también. La acompañó hasta la esquina del bar. Allí se detuvo. No quería entrar otra vez. No todavía. Alma lo entendió. Se arrodilló frente a él y le puso las manos a ambos lados de la cara. Por primera vez lo miró directamente a los ojos sin apartar la vista. «Volveré esta noche. Te lo juro. Y encontraremos la forma de que no tengas que irte nunca más». Le dio un beso en la frente, justo entre las orejas desiguales. Luego se levantó y entró al bar sin mirar atrás. Gris se quedó en la calle hasta que la puerta se cerró. Después dio media vuelta y regresó al muelle. Se acostó debajo del camión, pero no durmió. Vigiló. Esa mañana, mientras el sol subía lento sobre los cerros, el padre de Alma salió del bar con resaca y mala leche. Caminó tambaleándose hasta el mercado de los domingos que se armaba detrás del terminal de buses. Allí, entre gallinas enjauladas y cachorros metidos en sacos, estaba el puesto de siempre, un hombre flaco con tatuajes de anclas y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Oye, Renko», dijo el padre sin saludar. «¿Cuánto pagan ahora por un perro de pelea?». «Uno raro, feo de cojones, pero que asusta». El hombre llamado Renko levantó la vista. Sonrió sin enseñar los dientes. «Depende. Si es bravo de verdad, hasta 15 lucas por noche. Si es raro de verdad, más». «¿Tienes uno?». El padre escupió al suelo. «Tengo uno que parece salido del infierno. Y está encariñado con mi hija. Quiero quitármelo de encima antes de que me mate a mordiscos». Renko se rascó la barbilla. «Tráemelo mañana al anochecer. Al galpón de atrás del matadero viejo. Si aguanta la prueba, te doy 5 de adelanto. Si sirve para la arena grande, hablamos de otra cosa». El padre asintió. Dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. En el muelle, Gris levantó la cabeza de golpe. No sabía por qué, pero de pronto sintió un frío que no tenía nada que ver con el viento del mar. Algo muy malo se acercaba. Lo olía, y esta vez no era lluvia. El día siguiente fue de sol duro y olor a brea caliente. Los barcos descargaban pescado y los hombres gritaban como si el mundo se acabriera a cada cajón. Gris pasó la mañana buscando a Alma, pero el bar tenía la puerta cerrada y las ventanas con postigos. El olor de la niña estaba ahí, arriba, mezclado con miedo y sangre vieja, pero no bajaba. Gris esperó hasta que el hambre le apretó tanto que tuvo que irse a rebuscar entre los desperdicios del mercado. Volvió al atardecer con un trozo de hígado podrido en la boca, dispuesto a dejarlo frente a la puerta del bar aunque tuviera que quedarse toda la noche. Fue entonces cuando sintió el lazo. Vino de atrás, rápido y silencioso, un nudo corredizo de alambre y cuerda que se cerró alrededor de su cuello antes de que pudiera girar la cabeza. El tirón fue tan brutal que sus patas delanteras se levantaron del suelo. Intentó morder, pero otro lazo le atrapó el hocico y lo cerró como una trampa para osos. 2 hombres. Uno era el padre de Alma. El otro era Renko,
la cicatriz brillando bajo la luz naranja del farol. Tranquilo, feo, dijo Renko, riendo bajito. Hoy te vas a hacer famoso. Gris se revolvió con toda la fuerza que tenía. Arañó el suelo, se retorció, sintió el alambre cortarle la piel del cuello. El padre lo miró sin expresión, como quien mira llover. Cuídalo, dijo solamente. Quiero mi plata. Lo metieron en la parte trasera de una camioneta oxidada. El viaje fue corto, pero cada bache era un martillo en las costillas de Gris. Cuando abrieron la puerta, lo arrastraron por un patio lleno de jaulas oxidadas. El olor era denso, sangre seca, orina, miedo de cientos de perros que habían pasado por ahí. Algunos ladraban como locos. Otros ya no ladraban nunca más. Lo arrojaron dentro de una jaula baja, tan baja que no podía ponerse de pie del todo. El suelo estaba cubierto de una pasta oscura que olía a muerte vieja. Al lado había otra jaula. Dentro, un pitbull gris plateado, grande, con un ojo lechoso y el otro lleno de cicatrices. Respiraba lento, como si cada aliento le costara. ¿Primera vez, flaco?, dijo el pitbull sin mirarlo. Su voz era ronca, gastada, como si hubiera gritado demasiado en otra vida. Gris no contestó. Estaba ocupado tratando de quitarse el bozal improvisado que todavía le apretaba el hocico. Me llamo Tormenta, siguió el otro. Campeón del 19 y del 20. Invicto hasta que me hicieron perder a propósito para cobrar más. Ahora soy carne de cañón para los nuevos. Como tú, Gris logró arrancarse el bozal de un zarpazo contra los barrotes. Jadeó, escupiendo sangre. Aquí pelean, por gusto. Tormenta soltó una risa que sonó a tos. Aquí pelean porque si no, te electrocutan hasta que te meas encima. Y si ganas demasiado, también te electrocutan para que pierdas la siguiente. No hay salida, hermano. Solo hay noches. Gris se acercó a los barrotes que lo separaban. Olió al viejo campeón, miedo antiguo, resignación, y debajo de todo, un resto de orgullo que se negaba a morir. Nunca nadie se escapó. Uno. El negro. Saltó la valla y se perdió en los cerros. Dicen que aún anda suelto, pero yo creo que lo atraparon y lo hicieron picadillo para los otros perros. Aquí no se escapa nadie. Durante la noche trajeron más perros. Algunos cachorros que temblaban sin parar. Un pastor alemán con la oreja cortada acuchilló. Todos olían a terror puro. Al amanecer, Renko abrió la jaula de Gris y le puso una cadena gruesa con pinchos hacia adentro. Primera prueba, fenómeno, dijo, y le dio una patada en las costillas. Hoy solo es un cachorro de 4 meses. Si no lo matas, te mato yo. Lo arrastraron a un círculo de cemento rodeado de hombres que apostaban y bebían. En el centro estaba el cachorro, un labrador gordito, con los ojos todavía azules de leche. Temblaba tanto que apenas se tenía en pie. Gris se quedó quieto. El cachorro lo miró y movió la cola, inseguro. Los hombres empezaron a gritar, «¡Mátalo! ¡Mátalo!». Renko presionó un botón. La corriente subió por la cadena y le quemó el cuello como si le hubieran prendido fuego. Gris aulló. Dio un paso atrás. El cachorro se acercó, olfateando, pensando que era un juego. Otra descarga. Más fuerte. Gris sintió que se le aflojaban las patas. Los hombres reían. Alguien tiró una botella que se rompió cerca de sus patas. Gris cerró los ojos. Pensó en Alma. En su olor cuando le puso la mano en la cabeza. En la promesa de que volvería. No se movió. Entonces vino el castigo de verdad. Lo colgaron de la cadena hasta que las patas apenas tocaban el suelo. El peso de su propio cuerpo le apretaba el cuello. Lo dejaron ahí media hora, hasta que empezó a perder el conocimiento. Cuando lo bajaron, ya no podía ni ladrar. Lo devolvieron a la jaula. Tormenta lo miró con su único ojo bueno. Te dije. Aquí no se gana siendo bueno. Gris se arrastró hasta un rincón y se quedó temblando. Le dolía todo. Pero más le dolía otra cosa. Había fallado. Había prometido protegerla y ahora estaba aquí, encerrado, mientras Alma seguramente lo buscaba. Pasaron 2 días más. Lo sacaban cada noche. Cada vez le ponían un rival más grande. Gris se negaba a pelear. Cada vez lo castigaban peor. Descargas eléctricas, latigazos, lo dejaban sin agua bajo el sol.
Su cuerpo flaco se llenó de heridas nuevas que se abrían sobre las viejas. Pero no mordió. Ni una vez, los hombres empezaron a llamarlo, el mudo. Decían que era el perro más raro que habían visto, no peleaba, pero tampoco se rendía del todo. Las apuestas subían. Querían ver hasta dónde llegaba antes de quebrarse. Una noche, Renko entró al galpón con una sonrisa que le partía la cara. Mañana es la grande, fenómeno. Te llevo a la arena principal. Ahí no hay cachorros. Ahí hay público que paga. Y si sigues sin morder, te abrimos en canal delante de todos para que sirva de ejemplo. Gris apenas levantó la cabeza. Ya no le quedaban fuerzas ni para temblar. Tormenta habló desde su jaula, casi en un susurro. Mañana van a traer gente importante. Dicen que hasta familias. Niños. Para que vean lo que pasa con los perros malos. Gris sintió que algo se le rompía dentro del pecho. Niños. Alma tenía 11 años. Si su padre la llevaba, la noche antes de la pelea, Gris no durmió. Escuchó los llantos de los otros perros, los pasos de los guardianes, el ruido lejano del mar que nunca volvería a oler libre, y entonces, entre los gritos y los olores de sangre, captó uno que lo atravesó como un cuchillo. El olor de Alma, estaba lejos todavía, pero venía hacia acá. Mezclado con alcohol, sudor y miedo. Y con algo más, la voz del padre, borracho y fanfarrón, diciendo, mañana vas a ver cómo se hace hombre un perro, Alma. Y de paso te enseño lo que pasa cuando desobedeces. Gris se puso de pie, ignorando el dolor que le quemaba cada músculo. Apoyó las patas delanteras en los barrotes y miró hacia la oscuridad. Mañana todo terminaría de una forma u otra, y si Alma iba a estar allí, entonces él también estaría, aunque tuviera que morir en esa arena. La arena olía a muerte caliente, a cerveza derramada y a hombres que habían venido a ver sangre. Habían montado el círculo en el fondo del viejo matadero abandonado, paredes de ladrillo desnudo, focos colgados con cables pelados, gradas improvisadas de tablones donde se apretaban más de 100 personas. El humo de los cigarrillos flotaba bajo las vigas como niebla sucia. Abajo, en el foso, la tierra estaba oscura y húmeda. Alguien la regaba todas las noches para que no se levantara polvo y para que la sangre no se secara tan rápido. Gris entró arrastrado por 2 cadenas. Ya no cojeaba, apenas caminaba. El cuello era una herida abierta donde el collar de pinchos había estado demasiado tiempo. Le habían quitado el bozal para la pelea, pero le habían puesto una cuerda gruesa alrededor del hocico que le impedía abrirlo del todo. Cuando lo soltaron en el centro, cayó de rodillas. El público silbó y rió. Frente a él trajeron al rival, un dogo argentino joven, blanco como la cal, con los músculos temblando de rabia y drogas. El perro babeaba espuma rosa. Lo habían pinchado con algo que lo volvía loco. Renko subió a una caja y levantó los brazos. Señores y señoras, esta noche tenemos al famoso mudo. El perro que no muerde. Hasta hoy, la gente gritó. Alguien lanzó una lata que rebotó cerca de las patas de Gris. Entonces Gris la vio, en la tercera fila de tablones, apretada entre 2 hombres que olían a vino barato. Estaba Alma. Vestía el mismo suéter grande y sucio, pero ahora tenía un ojo morado nuevo y el labio partido. Su padre la tenía agarrada del brazo con tanta fuerza que los dedos se le ponían blancos. Alma miraba al foso con los ojos muy abiertos, buscando, hasta que lo encontró. Sus miradas se cruzaron. Gris sintió que algo dentro de él se encendía, un fuego que ni las descargas ni los golpes habían logrado apagar. Dio un paso adelante. El dogo también. El público rugió. Alma abrió la boca. Gris, el nombre cortó el aire como un cuchillo. Fue la primera vez que alguien, en toda su vida, pronunció su nombre en voz alta delante de tanta gente. Y fue ella. El dogo se lanzó. Gris no lo enfrentó. Giró en el último segundo y corrió hacia la valla que separaba el foso del público. Era alta, de madera reforzada con alambre, pero no imposible. El dogo lo persiguió. Mordió el aire donde había estado su cuello un segundo antes. Gris llegó a la valla. Apoyó las patas delanteras. Saltó, no llegó arriba del todo. Se quedó colgando, con las uñas clavadas en la madera, el cuerpo pesado, sangrando. El público reía y abucheaba. Miren al cobarde. Entonces Alma se soltó del brazo de su padre. Empujó a los hombres de al lado, se abrió paso hasta la barandilla.
Gris. ¿Aquí? Estoy aquí. Gris levantó la cabeza. La vio. Tomó aire hasta que le dolieron los pulmones rotos y volvió a saltar. Esta vez sus patas delanteras alcanzaron el borde. Se izó con un esfuerzo que le desgarró los músculos. La cuerda del hocico se aflojó lo suficiente para que pudiera morderla y arrancársela. Quedó arriba, jadeando, mirando a la multitud que de pronto se había quedado en silencio. Abajo, el dogo ladraba como loco, chocando contra la valla. Arriba, Alma extendía los brazos. Gris saltó hacia ella, cayó sobre dos hombres que intentaron atraparlo. Mordió una mano sin querer, sintió el sabor de sangre humana por primera vez y escupió. Corrió entre piernas y botellas rotas. La gente gritaba, algunos reían, otros se apartaban. Renko gritaba órdenes desde el centro del foso. Alma corrió también, hacia la salida lateral, la que daba al patio de carga. El padre la vio. La alcanzó en dos zancadas y la agarró del pelo. Maldita niña estúpida, levantó el puño. Gris llegó entonces, saltó directo al pecho del hombre. El impacto los tiró a los dos al suelo. Gris no mordió la cara ni el cuello, mordió la muñeca que sostenía a Alma y apretó hasta que oyó crujir hueso. El hombre gritó y soltó a la niña. Alma se levantó. Tomó la mano de Gris, la primera vez que lo tocaba en público, y tiró de él. Corrieron, cruzaron el patio lleno de jaulas donde los perros ladraban enloquecidos. Alguien intentó cerrar la puerta, pero Gris se lanzó contra ella y la abrió de golpe. Salieron a la calle oscura, al olor del mar que estaba a solo 3 cuadras, corrían sin mirar atrás. Alma jadeaba, Gris sangraba por media docena de heridas nuevas, pero ninguno se detuvo. Bajaron por el camino de tierra que llevaba a los muelles abandonados, saltaron una valla rota, se metieron entre barcos oxidados y redes podridas. Solo cuando llegaron al último muelle, el que ya nadie usaba porque se hundía, se detuvieron. Abajo, el mar negro golpeaba a los pilotes con un ruido sordo y constante. Arriba, la luna llena los miraba como un ojo plateado. Alma se dejó caer de rodillas. Gris se derrumbó a su lado. Durante un rato solo se oyó su respiración entrecortada y el mar. Entonces Alma lo abrazó. Lo abrazó de verdad, con los brazos alrededor de su cuello herido, sin importarle la sangre que le manchaba la ropa. Gris apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Por primera vez desde que lo capturaron, dejó de temblar. Se quedaron así mucho tiempo. Alma le limpió las heridas con el bajo de su suéter mojado en agua salada. Gris le lamió la cara, las lágrimas, el ojo morado, con una delicadeza que parecía imposible en un cuerpo tan destrozado. Nunca más, susurró ella contra su oreja. Nunca más te dejo solo. Te lo juro por mi vida. Gris gimió bajito, un sonido que era casi humano. Se metieron debajo de un barco pesquero medio hundido, en un hueco que olía a algas y a brea vieja. Allí, acurrucados uno contra el otro, durmieron por primera vez en días. A la mañana siguiente, el sol los encontró todavía abrazados. Alma despertó primero. Miró a Gris, tenía el hocico hinchado, una oreja desgarrada, el cuerpo lleno de cortes que empezaban a infectarse. Pero respiraba. Estaba vivo, y estaba con ella. Sonrió entre lágrimas. Vamos a curarte, dijo. Y después nos vamos lejos. Donde nadie nos encuentre nunca. Gris abrió los ojos. La miró. Movió la cola una sola vez, débil, pero real. Lo que ninguno de los dos vio fue la sombra que se movía entre los contenedores del muelle. Un hombre alto, la cicatriz brillando bajo el sol temprano, miraba el barco hundido con ojos fríos. Renko se tocó los 2 dedos que le faltaban en la mano izquierda, los que Gris le había arrancado la noche anterior, y sonrió sin humor. Disfruten el día, bonitos, murmuró. Porque mañana vengo por mi perro, y por la niña que me lo quitó. Sacó el celular, marcó un número. Traigan a los muchachos. Y traigan las redes de acero. Esta vez no se escapan. Colgó y escupió al agua. En el barco, Gris levantó la cabeza de golpe. Olfateó el aire. El olor del hombre de la cicatriz venía con el viento, y esta vez olía a venganza. Los días que siguieron fueron los primeros en que Gris y Alma respiraron sin mirar atrás cada 2 pasos. Se quedaron en los muelles abandonados, en la tripa oxidada del viejo pesquero, Estrella del Sur, que llevaba 10 años hundido de proa y ahora era un refugio perfecto.
la marea subía y bajaba debajo de ellos, borrando sus huellas, y las ratas gordas mantenían a Gris ocupado cuando el hambre apretaba. Alma había aprendido a moverse como los gatos, salía al amanecer, robaba pan de las panaderías antes de que abrieran, recogía botellas para cambiar por monedas, compraba una lata de atún o un pedazo de carne barata. Regresaba antes del mediodía y se metían los dos en el barco. Allí el tiempo se volvía lento y dulce. Una tarde, el sol entraba por los agujeros del casco como lanzas doradas. Alma se sentó en la cubierta rota, con las piernas colgando sobre el agua negra. Gris estaba echado a su lado, la cabeza apoyada en su muslo. Ella le pasaba los dedos por las costras de las heridas, despacio, como quien lee braille. «Tengo que contarte algo», dijo de pronto, y su voz tembló. Gris levantó la oreja buena. Alma se levantó el suéter justo por encima del ombligo. Había una pequeña curva que antes no estaba. No era mucha, apenas un abultamiento suave, pero a Gris le llegó el olor antes de verlo, un olor nuevo, lácteo, caliente, vivo. El olor de un cachorro humano creciendo dentro de ella. Ella bajó la mirada, avergonzada. «Es del amigo de mi papá, de una noche que me tapó la boca y me dijo que si hablaba me mataba». «Tengo miedo, Gris». «Mucho miedo», las palabras salieron rotas, como si cada una pesara una tonelada. Después lloró sin ruido, con la cara escondida entre las manos. Gris se incorporó despacio, ignorando el dolor de las costillas rotas, y apoyó la cabeza contra la tripa de Alma. Sintió el latido rápido, diminuto, debajo de la piel. Olió la vida que venía y la muerte que ya había pasado por allí. Entonces hizo algo que nunca había hecho con ningún ser vivo, lamió la pequeña curva con una ternura infinita, como quien promete con la lengua lo que no puede decir con palabras. Alma bajó las manos y lo miró. «Tú lo sabías antes que yo, ¿verdad?» Gris movió la cola una sola vez. «Sí, esa noche sellaron un pacto sin palabras». Alma habló por los dos. «Vamos a salir de aquí. Los tres. Tú, yo y este pequeño. Lejos. Donde nadie nos encuentre. Te lo juro». A partir de entonces, Gris cazaba para tres. Se metía entre los contenedores cuando caía la tarde y volvía con ratas gordas que despellejaba con cuidado para que Alma no viera la sangre. Ella cocía la carne en una lata sobre una fogata pequeña, y comían sentados en la proa, mirando las luces lejanas de la ciudad que ya no era suya. Una madrugada, Alma encontró un trozo de hilo de pescar y una aguja oxidada dentro de una caja de herramientas. Gris tenía una herida en el lomo que no cerraba, se le había infectado y supuraba un líquido amarillento que olía a podrido. «No te vas a morir por esto», dijo ella con una determinación que no parecía de niña. Lo hizo echarse boca arriba, algo que Gris solo permitía con ella, y le limpió la herida con agua de mar hervida. Él temblaba, pero no se movió. Alma mordió el hilo, lo pasó por la aguja y, con manos que apenas temblaban, dio 8 puntos torpes pero firmes. Cada vez que la aguja entraba en la piel, Gris gemía bajito, pero cuando ella susurraba, «ya casi, amor, ya casi», se quedaba quieto. Cuando terminó, le vendó la herida con un pedazo de camiseta vieja. Después se acostó a su lado y apoyó la cabeza en su pecho. «Ahora somos familia de verdad», dijo. «Tú me cosiste el alma y yo te cosí la piel». Gris le lamió la cara y, por primera vez en su vida, durmió sin soñar con cadenas. Fueron días dorados y frágiles. Alma cantaba bajito mientras remendaba ropa robada. Gris aprendió a traerle flores silvestres que crecían entre las grietas del muelle, margaritas amarillas y pequeñas que ella se ponía detrás de la oreja. Se bañaban en el mar cuando la marea estaba alta, y el agua fría lavaba la sangre seca y el miedo. Una noche de luna llena, Alma se quedó mirando el agua mucho rato. «¿Sabes qué me gustaría?», susurró. «Que el bebé naciera aquí, bajo esta misma luna. Que su primer olor fuera el mar y tú». Gris apoyó la cabeza en su tripa y escuchó los latidos rápidos del pequeño. Movió la cola, lento, feliz, pero la felicidad en esa ciudad nunca duraba mucho. Fue al 5.º día. Gris había salido a cazar ratas al otro lado del muelle cuando sintió el olor. El mismo olor de la cicatriz, de sangre seca y tabaco negro. Regresó corriendo, cojeando, con el corazón en la boca. Alma estaba sentada en la proa, cosiendo un pedacito de tela para hacer una manta.
No lo había sentido llegar. Gris se detuvo en seco. Miró hacia los contenedores. Allí, clavada en un poste con un cuchillo de pesca, había una nota escrita con marcador grueso sobre un cartón de cerveza: devuélveme al perro antes del viernes. O la niña embarazada paga con sangre. Tú eliges. Debajo, alguien había dibujado una cara sonriente con sangre seca. Alma levantó la vista y vio la expresión de Gris. Se acercó, leyó la nota. Su cara se volvió blanca como las calorías. No, dijo solamente. No van a tocarte. Gris se puso delante de ella, el pelo del lomo erizado. Gruñó hacia la oscuridad, un gruñido profundo que retumbó contra los barcos oxidados. Alma se arrodilló y lo abrazó por el cuello. Escúchame, susurró contra su oreja. Si te entregas, te matan. Si no te entregas, vienen por mí y por el bebé. No hay salida buena, pero hay una que yo elijo. Gris la miró. Ella tenía lágrimas, pero los ojos firmes. Tú te vas esta noche. Te vas lejos. Yo me escondo en otro sitio. Cuando nazca el bebé, te busco. Siempre te encontraré, Gris. Siempre, él negó con la cabeza. Dio un paso atrás. No, Alma lloró entonces, de rabia y de amor. No entiendes, te van a matar. Y yo no puedo vivir sin ti. Gris se acercó, le lamió las lágrimas, después se sentó frente a ella y apoyó la pata herida encima de su mano. Fue un gesto claro, sin dudas: voy contigo. Hasta el final, se quedaron mirándose bajo la luna llena, dos criaturas rotas que se habían convertido en el único hogar del otro. Lejos, en la orilla, se oyeron motores que se acercaban. 3 camionetas sin luces, avanzando despacio por el camino de tierra. Alma apretó la mano de Gris. Entonces peleamos, dijo. Los dos. Como siempre, Gris se levantó. Ya no cojeaba. El dolor seguía ahí, pero ya no importaba. La guerra había llegado al último rincón seguro que tenían, y esta vez no había valla que saltar ni puerta que derribar, solo quedaba resistir, o morir juntos. Gris tomó la decisión antes de que amaneciera. Alma dormía acurrucada contra su lomo, temblando de frío y de miedo. Él se levantó sin despertarla, olió el aire cargado de gasolina y tabaco, y entendió que las camionetas no esperarían al viernes. Venían esa misma noche. Entonces hizo lo único que podía hacer un perro que ya no tenía nada que perder: se entregó, salió del barco cojeando, con la herida del lomo sangrando otra vez por los puntos rotos. Caminó por el muelle hasta el poste donde estaba clavada la nota. Arrancó el cuchillo con los dientes, lo escupió al agua y se sentó debajo del cartel, a la vista de cualquiera que llegara. Después alzó la cabeza y soltó un aullido corto, seco, imposible de confundir con otro perro. Un aullido que decía: aquí estoy. Vengan por mí. 2 horas después, los faros barrieron el muelle. 3 camionetas se detuvieron en semicírculo. Renko bajó del primero, la mano izquierda vendada y los ojos inyectados de odio puro. Miren al héroe, dijo, y escupió. Sabía que vendrías, feo. Los perros como tú siempre eligen mal. Gris no se movió cuando le pusieron la soga al cuello. Ni siquiera gruñó. Solo miró hacia el barco, donde Alma seguía dormida, y pensó: quédate ahí, pequeña. Vive. Lo metieron de un golpe en la caja de la camioneta. El viaje fue largo y lleno de baches que le abrían las heridas. Cuando llegaron al galpón, lo recibieron con aplausos y silbidos. Lo habían esperado, lo bautizaron de nuevo. Ahora era el fantasma. El perro que escapó de la arena y se llevó a una niña. El que le arrancó 2 dedos al jefe. Las apuestas se habían triplicado. Lo lavaron con manguera, le pusieron un collar nuevo con púas más largas y lo metieron en una jaula individual, en el centro del galpón, para que todos lo vieran. Durante los días siguientes, Gris peleó como nunca había peleado, no por ganar. Peleaba para perder lo justo y seguir vivo una noche más. Mordía donde no mataba, dejaba que lo hirieran, se tiraba al suelo en el momento exacto para que el público creyera que estaba acabado y las apuestas cambiaran de bando. Cada noche salía con menos piel y más sangre ajena en el hocico, pero salía vivo, y cada noche, antes de dormir en la jaula, alzaba la cabeza y olfateaba el viento que entraba por las rendijas. Buscaba el olor de Alma. No lo encontraba, y eso era bueno. Significaba que estaba lejos.
Significaba que había obedecido. Mientras tanto, en la ciudad, Alma no obedeció nada, despertó sola en el barco, con el cuchillo desaparecido y la nota hecha pedazos en el agua. Gritó el nombre de Gris hasta quedarse sin voz. Después lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y después se levantó, caminó durante horas, con la barriga empezando a pesarle, hasta llegar a las afueras, donde los cerros se vuelven verdes y huele a eucalipto. Allí estaba la caseta rodante oxidada, rodeada de jaulas improvisadas y perros que nadie más quería, sin patas, sin ojos, sin esperanza. En la puerta, un cartel escrito a mano: Doctora Valeria, ya no rescato. Solo acompaño. Alma golpeó la puerta con los puños. Una mujer alta, de unos 50 años, pelo corto gris y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, abrió con cara de pocos amigos. Vete, niña. Aquí no hay lugar, tiene que ayudarme, dijo Alma, y su voz tembló. Se llevaron a mi perro. Lo van a matar en las peleas. Y yo llevo un bebé y no tengo a nadie más. La mujer la miró de arriba abajo. Vio la barriga, los moretones, los ojos que ya habían visto demasiado. Cierra la puerta, dijo al fin. Y entra antes de que te vea alguien. Adentro olía a desinfectante y a café quemado. Valeria sirvió un vaso de agua y escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando Alma terminó, la mujer se quedó callada un largo rato. Yo dejé de rescatar hace 5 años, dijo al fin. Porque cada vez que rescataba a uno, llegaban 10 más. Y porque un día me di cuenta de que no podía salvarlos a todos. Pero, sacó un celular viejo del cajón. Tu perro arrancó 2 dedos a Renko Morales, ¿verdad? Ese hijo de puta me debe una desde que mató a mi mejor perro en el 2017. Quizás sea hora de cobrar. Durante los días siguientes, Valeria y Alma hicieron cosas que ninguna niña de 11 años debería aprender tan pronto: grabar videos con un celular roto desde los techos cercanos al galpón, seguir camionetas, hablar con expeleadores que odiaban a Renko, juntar pruebas. Alma se escondía la barriga bajo sudaderas gigantes y nunca preguntaba si dolía, solo hacía lo que había que hacer. Una noche, Valeria miró las imágenes borrosas de Gris sangrando en la arena y maldijo en voz baja: ese perro está peleando para no morir, pero también para ganar tiempo. Sabe que alguien lo está buscando. Alma asintió. Tenía ojeras negras y la barriga cada vez más grande. Entonces tenemos que apurarnos. Porque él no va a aguantar para siempre. La noche de la pelea final llegó demasiado rápido. El galpón estaba lleno hasta reventar. Habían corrido la voz: el fantasma contra Tormenta, el antiguo campeón. Solo uno saldría vivo. Las apuestas eran las más altas de la historia del lugar. Gris entró al círculo con el cuerpo lleno de puntos y cicatrices frescas. Cuando vio a Tormenta al otro lado, algo se le encogió en el pecho. El viejo pitbull estaba drogado hasta los ojos, babeaba, apenas se mantenía en pie. No lo reconoció. Renko levantó el micrófono improvisado: esta noche no hay reglas. El que quede de pie se lleva todo. La multitud rugió. Gris miró hacia las gradas, buscando un olor que sabía que no estaría. Y entonces lo sintió: Alma. Lejos, detrás de una ventana alta, pero estaba ahí. La sintió como un latido dentro de su propio corazón. Tormenta se lanzó. El primer mordisco le abrió el hombro hasta el hueso. Gris no contraatacó. Se dejó caer, rodó, se puso de pie otra vez. El público abucheó. Querían sangre. Tormenta volvió a atacar. Esta vez le desgarró el costado. Gris sintió las costillas romperse otra vez. La sangre le llenaba la boca, y aún así no mordió para matar, porque entendió, en ese instante, que si mataba a Tormenta, lo convertirían en el nuevo campeón. Y los campeones no salen nunca. Los usan hasta que ya no sirven y después los matan igual. Entonces cambió de plan, dejó que Tormenta lo derribara. Cayó de lado, jadeando. El viejo pitbull se puso encima, buscando el cuello. Gris esperó. Cuando sintió los dientes rozando la yugular, giró la cabeza con la última fuerza que le quedaba y mordió, no al cuello, sino a la cadena que sujetaba el collar de Tormenta. Apretó hasta que los eslabones cedieron. Tormenta retrocedió, confundido, con el collar colgando roto. Por primera vez en años estaba libre dentro de la arena. El público se quedó en silencio. Entonces Gris hizo algo que nadie esperaba. Se quedó quieto, se echó en el suelo y expuso el vientre. Rendición total. Renko gritó como loco: mátenlo.
Mátenlo ya. Dos hombres saltaron al foso con varillas eléctricas, y en ese momento exacto se abrieron las puertas del galpón de par en par. Luces azules y rojas inundaron todo. Gritos de «policía», al suelo. Disparos al aire. El caos. Valeria había entregado los videos. La redada era real, pero Renko no se rindió. Corrió hacia Gris, sacó un cuchillo y se lanzó sobre él para rematarlo antes de que lo atraparan. Gris, desangrándose, vio venir la hoja, y cerró los ojos. Lo último que sintió fue un peso enorme cayendo sobre él, pero no era el cuchillo, era Tormenta. El viejo campeón se había puesto entre Renko y Gris. Agarró el brazo del hombre con los dientes y apretó hasta que el cuchillo cayó. Renko gritó, los policías lo redujeron. Gris intentó levantarse. No pudo. El suelo estaba caliente y rojo debajo de él. Lo último que vio fue a Alma corriendo entre las piernas de los policías, gritando su nombre, llorando, acercándose. Lo último que oyó fue su voz rota. No te mueras, Gris. Por favor, no te mueras ahora. Después todo se volvió negro. El quirófano improvisado olía a alcohol, a sangre y a desesperación. Valeria había convertido el tráiler en una clínica de guerra. La mesa de cocina era la mesa de operaciones, las luces eran dos focos de taller colgados con alambre, y el anestésico era lo que quedaba de ketamina que guardaba para los casos terminales. Gris estaba boca arriba, abierto desde el pecho hasta la ingle, el corazón latiendo tan débil que apenas movía la aguja del monitor prestado. Valeria tenía las manos dentro de él, buscando la arteria que sangraba más rápido que el suero. Presión en 30, otra vez se va, maldita sea, Gris, quédate conmigo. Alma estaba sentada en el suelo, abrazada a sus propias rodillas, mirando sin parpadear. No lloraba ya, las lágrimas se le habían acabado horas antes. Solo repetía una y otra vez, como un rezo, no te vayas, no te vayas, no te vayas. El corazón de Gris se detuvo la primera vez a las 3:17 de la madrugada. El pitido largo llenó el tráiler como un grito que nadie quería oír. Valeria empezó con presiones con las dos manos, hundiendo el pecho destrozado del perro. 1, 2, 3, vuelve, carajo. Alma se levantó de golpe, se acercó tambaleándose y puso su pequeña mano encima de las de Valeria. Empujó con ella. Una niña de 11 años haciendo RCP a un perro que pesaba más que ella. El corazón volvió. Débil, irregular, pero volvió. A las 4:42 se detuvo otra vez. Esta vez Valeria lloraba abiertamente mientras empujaba. Otra ampolla de adrenalina, rápido. Alma corrió, tropezó, encontró la jeringa, se la entregó con las manos temblando tanto que casi la tira. Valeria la clavó directo en el corazón. El cuerpo de Gris se arqueó como si lo hubieran electrocutado. El pitido volvió, más lento, más cansado. La tercera vez fue a las 6:09, justo cuando el sol empezaba a entrar por la ventana rota. El pitido se alargó, y no volvió. Valeria se quedó con las manos apoyadas en el pecho inmóvil. El silencio era tan grande que se oía la sangre goteando al suelo. Alma se acercó despacio. Puso su frente contra la frente de Gris. No, por favor, tú prometiste quedarte. Valeria retrocedió un paso, se cubrió la cara con las manos manchadas de sangre y salió del tráiler dando un portazo que hizo temblar las paredes. Afuera, el amanecer era rojo como una herida abierta. Adentro, Alma se quedó sola con el cuerpo todavía caliente de su perro. Le acarició la oreja torcida, le besó el hocico lleno de costras, le habló al oído como tantas veces él le había hablado con la cola. Te espero afuera, ¿sí? Donde siempre nos encontrábamos. Bajo la bombilla que parpadeaba. Allí estaré. Siempre. Después se acostó encima de él, con la mejilla contra su pecho que ya no subía ni bajaba, y cerró los ojos. No supo cuánto tiempo pasó. Minutos, tal vez horas. Entonces lo sintió. Primero fue un latido. Muy lejano, como si viniera de debajo del agua. Después otro. Más fuerte. Alma se incorporó de golpe. El monitor, que Valeria había dejado conectado, empezó a pitar otra vez. Lento, imposible, pero real. Pidip, pidip, pidip. Alma gritó. Gritó tan fuerte que Valeria entró corriendo, con la cara llena de lágrimas y tierra. Está vivo. Está vivo. Valeria se acercó, incrédula. Miró el monitor, miró el pecho de Gris que empezaba a moverse apenas, miró a la niña que reía y lloraba al mismo tiempo. No puede ser. 4 minutos sin oxígeno.
es imposible, pero el corazón seguía latiendo. Débil, roto, pero latiendo, Valeria volvió a trabajar como poseída, suturas nuevas, transfusión de plasma que había guardado para otro perro, antibióticos intravenosos. Alma no se separó ni un segundo. Le sostenía la pata, le hablaba, le cantaba la única canción que sabía completa, una nana que su madre le cantaba antes de irse. Gris no abrió los ojos en 3 días. Estuvo en coma, respirando por un tubo improvisado, con el cuerpo envuelto en vendas que se teñían de rojo cada pocas horas. Los veterinarios de la ciudad, cuando Valeria los llamó de emergencia, dijeron todos lo mismo: desconéctenlo. Es lo más humano. Valeria los mandó al diablo. Al 4.º día, la fiebre bajó. Al 5.º, movió la cola una sola vez cuando Alma le puso la mano en la cabeza. Al 6.º, abrió los ojos. Lo primero que vio fue a Alma dormida en una silla, con la barriga enorme ya, la cabeza apoyada en el borde de la camilla. Tenía sangre seca en la mejilla, sangre de él, y una sonrisa chiquita en los labios, como si estuviera soñando algo bueno. Gris intentó levantar la cabeza. No pudo. Pero lamió la mano de Alma que colgaba cerca de su hocico. Una lamida débil, seca, pero real. Alma despertó de golpe. Gris intentó abrazarlo y Valeria la detuvo justo a tiempo. Tenía el pecho abierto y suturado con más de 100 puntos. Despacio, pequeña. Despacio, pero Alma lloraba y reía y besaba la única parte que podía besar, la punta de la oreja torcida. Volviste de verdad. Los días siguientes fueron de dolor y de milagro. Le amputaron la pata trasera izquierda, estaba destrozada y se había gangrenado. Gris despertó de la anestesia y miró el espacio vacío como si no entendiera. Después miró a Alma, que lloraba en silencio a su lado, y lamió su mano como diciendo: está bien. Ya no la necesitaba para correr hacia ti. Valeria cerró el tráiler y se mudó con ellos a una casita que una fundación de animales le prestó en las afueras, lejos del puerto, lejos de los recuerdos. Había un patio con césped, un limonero y una puerta que nunca se cerraba con llave. Gris aprendió a caminar en 3 patas. Al principio caía, se arrastraba, gruñía de rabia. Alma se sentaba en el suelo con él y lo sostenía hasta que lograba dar 2 pasos seguidos. Después 5. Después 10. Una tarde, Gris cruzó todo el patio solo y se dejó caer a los pies de Alma, agotado pero triunfal. Ella lo abrazó y los dos rodaron por el césped, riendo y ladrando. Ella reía, él ladraba, como 2 cachorros que nunca habían sido. Renko fue a parar a la cárcel con cadena perpetua por tráfico, peleas y tentativa de homicidio. Tormenta fue adoptado por Valeria y se convirtió en el perro más mimado del mundo. Dormía en la cama y comía carne todos los días. ¿Y Alma? Alma crecía la barriga cada día más. Una noche, cuando la luna estaba otra vez llena, se sentó en el patio con Gris acostado a su lado. Pronto seremos 3, susurró, acariciándole la cabeza. Y tú vas a ser el mejor papá perro que jamás existió. Gris apoyó la cabeza en la barriga enorme y sintió al bebé patear fuerte, como si ya lo reconociera. Cerró los ojos, ya no vigilaba la puerta, ya no tenía que hacerlo, porque por primera vez en su vida, el mundo entero estaba dentro de ese patio. 9 meses después de la noche en que Gris volvió de la muerte, la casita de las afueras olía a pan recién hecho, a limón y a cachorro humano. Alma ya no era la niña flaca y morada del puerto. Tenía 13 años recién cumplidos, el pelo largo recogido en una trenza que Valeria le hacía todas las mañanas, y una risa que llenaba las habitaciones como si el sol se hubiera quedado a vivir dentro. El bebé había nacido una madrugada de tormenta, en la misma camilla donde Gris había abierto los ojos por segunda vez. Valeria lo recibió con manos temblorosas y lágrimas que no se molestó en esconder. Le pusieron por nombre Lobo, no por feroz. Por leal. Lobo llegó al mundo gritando con una fuerza que nadie esperaba de un niño tan pequeño y prematuro. Cuando Valeria lo puso sobre el pecho de Alma, el bebé dejó de llorar de golpe, porque Gris, cojo y lleno de cicatrices, se había arrastrado desde su manta para lamerle la carita arrugada con una delicadeza que hizo llorar a las 2 mujeres, y entonces pasó lo que nadie esperaba, ni siquiera Valeria, que había visto de todo. Lobo tenía una mancha de nacimiento en la espalda, una marca irregular, gris oscura con bordes más claros, exactamente igual a la que Gris llevaba en el lomo desde cachorro. La misma forma, el mismo tono, como si alguien hubiera copiado el mapa de su dolor y lo hubiera convertido en estrella. Alma la vio y se echó a reír entre lágrimas. Mira, Gris,
te traje un cachorro que salió igual de feo que tú. Gris olió la mancha, la lamió una sola vez y después apoyó la cabeza sobre la espalda del bebé como diciendo, mío. Desde ese día fueron inseparables. Lobo aprendió a gatear encima de Gris. Agarraba la oreja torcida como si fuera un juguete y Gris lo dejaba, inmóvil, solo moviendo la cola con golpes lentos y felices. Cuando Lobo dio sus primeros pasos tambaleantes, lo hizo agarrado del pelo del lomo de Gris, que caminaba despacio para no dejarlo caer nunca. Cuando Lobo decía sus primeras palabras torpes, la primera que entendió todo el mundo fue «Gis», y la señalaba con el dedo gordito. Valeria los miraba desde la cocina y negaba con la cabeza, sonriendo, nunca vi nada igual. Ese perro no es un perro. Es un maldito ángel con 3 patas y mal carácter. Los años pasaron rápidos y lentos al mismo tiempo. Alma terminó la primaria, luego la secundaria, con becas que Valeria movió cielo y tierra para conseguir. Trabajaba tardes en la clínica de animales que la mujer había vuelto a abrir, ahora legal, ahora con placa en la puerta. Clínica Valeria y Alma, aquí nadie se queda atrás. Gris se volvió gris de verdad. El hocico se le puso blanco, los ojos se le nublaron un poco, y la pata que le faltaba ya ni se notaba. Había aprendido a correr otra vez, más lento, pero corría. Lobo, que ya tenía 5 años y era alto como su madre, lo montaba como caballo y Gris lo llevaba por el patio dando vueltas hasta que los dos caían rendidos entre risas y ladridos. Una tarde de diciembre, el calor era tan grande que los limones se partían solos en el árbol. Alma estaba en la universidad, veterinaria, por supuesto. Valeria había ido a comprar medicinas al pueblo. En la casa solo estaban Gris y Lobo. El niño jugaba en el patio con una pelota vieja. Gris estaba echado bajo el limonero, durmiendo la siesta con la cabeza sobre las patas. De pronto Lobo gritó, «Gis. Mira, una mariposa». Gris abrió los ojos, vio la mariposa amarilla que revoloteaba ahí, con un esfuerzo que solo Lobo no notó, se levantó para seguirla. Dio 2 pasos, 3, y de pronto se tambaleó. Cayó de lado con un ruido sordo. Lobo corrió hacia él. «Gis. Abuela». Gis se cayó, pero no había abuela. Solo estaban ellos dos. Gris respiraba rápido, superficial. Miró al niño con ojos que ya no enfocaban bien. Lobo se arrodilló y le puso la cabecita sobre el pecho, como había visto hacer a su madre cientos de veces. «No te duermas, Gis, por favor». Gris levantó la pata buena con mucho trabajo y la apoyó sobre la espalda de Lobo, justo encima de la mancha que era igual a la suya. Después lamió una vez la cara del niño, lento, cansado. Lobo entendió. «No, no, tú no te vas, tú prometiste». Gris cerró los ojos. Su cola dio un último golpe contra la tierra. Después se quedó quieto. Cuando Alma llegó 2 horas después, encontró a su hijo sentado en el suelo, abrazando la cabeza de Gris, meciéndose adelante y atrás sin llorar, solo repitiendo una y otra vez, «Se durmió, mamá, se durmió esperando que volvieras». Alma se arrodilló. Puso la mano sobre el pecho de Gris. No latía. Estaba tibio todavía, como si el sol lo hubiera abrazado hasta el final. Entonces sí lloró. Lloró como la niña que había sido en el puerto, como la madre que era ahora, como la mujer que sería siempre. Cavaron la tumba bajo el limonero. Lobo insistió en ponerle su pelota favorita y la manta que Gris usaba cuando era cachorro humano y dormía en la cuna. Alma puso la primera palada de tierra y habló con voz rota pero firme: «Aquí descansa Gris. El perro más feo y más valiente que jamás existió. El que me salvó la vida, la de mi hijo y la suya propia demasiadas veces. El que me enseñó que el amor de verdad no pregunta si eres bonito, si tienes 4 patas o si mereces ser salvado. Solo ama». Valeria llegó cuando ya estaba la tierra fresca. No dijo nada. Solo abrazó a Alma y a Lobo y lloró con ellos. Esa noche, Lobo no quiso dormir solo. Se metió en la cama de su madre con la manta que aún olía a Gris. Alma lo abrazó fuerte y le contó toda la historia desde el principio, el llanto que nadie oyó, la niña que lo oyó, las peleas, la muerte, el regreso imposible. Cuando terminó, Lobo ya dormía. Pero antes de cerrar los ojos había preguntado, con voz chiquita: «¿Crees que Gis está con la abuela del cielo?». Alma besó su frente: «Estoy segura. Y seguro la está cuidando, como nos cuidó a nosotros». A la mañana siguiente, algo increíble pasó. Lobo salió al patio con su tazón de cereal y se sentó bajo el limonero, justo encima de la tierra recién removida. Empezó a hablarle a la tumba como si Gris pudiera oírlo. «Buenos días,
Gis. Hoy voy a la escuela. Te traje un poco de leche, como te gustaba. Dejó el tazón al pie del árbol, y entonces, de entre las raíces, salió una mariposa amarilla. La misma que Gris había seguido el día anterior. Revoloteó alrededor del lobo, se posó un segundo en su hombro, después en la tierra fresca, y se fue volando hacia el cielo sin nubes. Lobo sonrió por primera vez desde la tarde anterior. Mira, mamá, vino a despedirse. Alma, desde la puerta, sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba después de mucho tiempo. Los años siguieron. Alma se recibió de veterinaria. Abrió su propia clínica con una placa que decía, Clínica Alma y Lobo en memoria de Gris. Lobo creció alto y fuerte, con la misma mancha en la espalda que nunca se borró. Y cada año, el día que Gris se fue, toda la familia, porque Valeria ya era familia, se sentaba bajo el limonero con una manta, una pelota vieja y un tazón de leche, y cada año, sin falta, aparecía la mariposa amarilla, revoloteaba un rato, se posaba en la mancha del lobo, después en la tierra, y se iba, y ellos sabían que no era cualquier mariposa, era Gris, que volvía a comprobar que su niña y su cachorro humano estaban bien, que ya nadie los lastimaba, que el llanto que nadie oyó había encontrado. Al fin, quien lo escuchara entero, y así, bajo el limonero que creció torcido pero lleno de frutos, terminó la historia del perro más feo y más amado que jamás pisó esta tierra, no con un final triste, con un final lleno de luz, de leche derramada y de mariposas amarillas que nunca se cansan de volver a casa. Fin.